este momento. Doctor, buenos días. Disculpe, tenía problemas con el internet. Sí, Betty. Quería conectarme por el celular, pero ya me conecté por la laptop, doctor. Sí, me comunicaron sus compañeros, no se preocupe. Gracias, Gracias. gracias por comunicarse. Clever ya llegó. Bueno, esperemos que ya llegue Clever y también se comunique. Inge, buenos días. Buen día, Clever. Ya Sí, le Inge. tomo en cuenta, gracias. Muy gentil, ingeniero. Bien, vamos por favor hoy día a trabajar ya como nosotros hemos ido haciéndolo eh, capítulo por capítulo. Llegamos ya al último capítulo en el cual vamos a hablar acerca de las conclusiones y recomendaciones. Por favor, como siempre les pido, atiendan, esto les va a servir, ¿sí? Esto les va a servir y ya no van a tener problemas para cuando ustedes vayan a redactar sus documentos, ¿sí? Vamos a hablar acerca de las conclusiones. Es muy importante que nosotros tengamos unas conclusiones adecuadas, unas conclusiones bien redactadas, porque recordemos lo que ustedes hicieron. Miren, el momento que estuvieron buscando artículos para entender mejor su problema, el momento que estuvieron buscando artículos para estructurar qué tipo de investigación van a trabajar y más que nada para formar su estado del arte, ¿qué es lo que hicieron? Primero revisamos nosotros el título. Si el título estaba de acuerdo con lo que nosotros estamos buscando, íbamos y revisábamos el resumen. Ya con el resumen teníamos una idea más clara acerca de lo que nos presenta esa investigación. Y finalmente, antes de leer todo el artículo, porque si nosotros nos pusiéramos a leer todos los artículos sin hacer este filtro, nos faltaría tiempo, porque hay artículos que tienen 6, 8, 10, 12 páginas, ¿verdad? Pero antes de hacer esto, nosotros acudimos a las conclusiones. Y en las conclusiones nosotros vamos a dar cuenta exactamente hacia dónde llegó este paper, qué presenta este paper y si este paper o este artículo o este trabajo investigativo, este estudio, me va a servir o no me va a servir para mi investigación. ¿Sí? Entonces, es importante que redactemos en forma adecuada las conclusiones. Las conclusiones nos van a permitir a nosotros, entre otras cosas, presentar el resultado de nuestros trabajos, ¿sí? Y yo les decía anteriormente, cuando una persona recién tiene una tesis en la mano, de pronto en una defensa o va a leer esta tesis, lo primero que hace es ver el título, los objetivos, los resultados y las conclusiones, ¿sí? Siempre. Y ya vamos a ver que todo está concatenado, que es una cadenita en la cual van de la mano unas con otras, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, el autor lo que va a hacer es sintetizar todo lo expuesto anteriormente, lo expuesto en la introducción, lo expuesto en la parte metodológica, lo expuesto en los resultados, ¿sí? Pero va a resaltar aquellas ideas principales. ¿Sí? Y por lo tanto es lo que se coloca al final de la tesis. Siempre las conclusiones ustedes pueden observar que es con lo que finalizamos, ya sea la tesis, el proyecto investigativo o los artículos o estudios de investigación que presentemos. Con las conclusiones nosotros vamos a tener una apreciación global de los resultados del trabajo. ¿Sí? Entonces, miren, nosotros podemos tener un proyecto científico de 80, una tesis de 100, de 120 hojas, pero simplemente de pronto en una, dos, tres o cuatro conclusiones nosotros vamos a resumir todo lo que hemos realizado en nuestra investigación. Así de fácil. ¿Sí? Si queremos nosotros también podemos poner nuestras propias apreciaciones. ¿Sí? Y estas apreciaciones pueden ser personales, pero por lo general lo que nosotros vamos a realizar en las conclusiones es presentar nuestros resultados. Ya vamos a ver después cómo debemos estructurar lo que es lo que va a ir en las conclusiones. Miren, como indicaba, las conclusiones se redactan en base a los resultados obtenidos y se organizan por los objetivos específicos de la investigación. A ver, ¿cómo es eso? Dice, claro,
yo me planteé un objetivo específico, ¿sí? Y todos los objetivos yo debo cumplirlos. Por eso les decía a ustedes, por favor, si ustedes ya en algún momento dentro de sus objetivos se plantearon realizar una propuesta, deben presentar esta propuesta. ¿Sí? Los objetivos que nos planteamos al inicio de la investigación, nosotros debemos cumplirlos. Eso prácticamente es la medida acerca de que si he realizado o no he realizado un buen trabajo en mi investigación. Ahora, para nosotros tener organizados, pues tendríamos que relacionar de cierta manera. Por mi primer objetivo específico, una conclusión. Mi segundo objetivo específico, otra conclusión. Mi tercer objetivo específico, otra conclusión. Es así como nosotros vamos a redactar las conclusiones, ¿sí? Lógicamente, las conclusiones tienen que estar relacionadas con mi trabajo investigativo. Yo no puedo presentar conclusiones de algo que no investigué, ¿sí? Ya vamos a ver nosotros aquí qué debe ir y qué no debe ir en las conclusiones. Las conclusiones son nuestras. Las conclusiones es de mi trabajo, por favor. Entonces, yo no tengo por qué pedir prestado conclusiones de nadie. Y tampoco en este momento voy a tratar de presentar algo que yo no hice en mi investigación. Y recordemos también nosotros que previamente nos hemos planteado una pregunta de investigación, una idea a defender y una hipótesis. Las conclusiones también tienen que estar relacionadas con esto. ¿Sí? Porque después de todo, con estas preguntas de investigación, esta idea de defender o esta hipótesis, nosotros le damos una respuesta tentativa al problema. Y durante todo mi proceso de investigación, yo voy a decir, ok, ¿llegué o no llegué a esta respuesta tentativa? ¿Sí? ¿Se cumple o no se cumple esta idea? ¿Se cumple o no se cumple esta pregunta o esta hipótesis? Y en la conclusión yo tengo que hablar sobre ellas. Claro, si previamente ya me la planteé, ya he pasado durante todo un gran proceso en el cual yo he recolectado datos, he validado datos, he tabulado datos. Una vez que ya tengo estos datos, los he analizado, los he interpretado, he presentado el resultado de mi análisis, de mi interpretación en la investigación, ¿sí? Y con eso llegué a decir, ok, ¿se cumple o no se cumplió la hipótesis? Incluso si me he planteado hipótesis, yo he validado la hipótesis, hice o no hice yo la validación de la hipótesis. Entonces, ahora sí voy a concluir acerca de mi idea de defender, de mi pregunta de investigación o de mi hipótesis. Y desde luego, claro, van relacionadas también con los objetivos. Recordemos que previamente nosotros ya nos planteamos un objeto, nosotros ya tenemos completamente identificado el campo de acción. O sea, hemos recorrido un gran camino para nosotros poder llegar a las conclusiones. ¿Sí? Y decimos, ok, este es el resultado. Hasta acá nosotros hemos llegado y esto es lo que yo les tengo que presentar. Tenemos tres características que deben reunir las conclusiones, ¿no es cierto? La primera es la esencialidad. Tenemos que trabajar con deducciones lógicas, ¿sí? Presentar de una manera en la cual sea entendible por todas las personas, ¿sí? En lo posible, no utilizar palabras técnicas, porque esa nosotros ya lo hemos manejado en la parte de resultados. Y si la persona aquí encuentra alguna palabra y necesita saber qué significa esta palabra o dónde yo utilicé esta palabra técnica, pues tiene que regresar a leer mi trabajo. Esa palabra va a estar de pronto en los antecedentes investigativos, de pronto yo los voy a utilizar en los resultados y en la discusión. ¿Sí? Entonces, la esencialidad es algo importante en lo que tiene que ver con las conclusiones. La brevedad, claras, concretas y directas. No vamos a presentar nosotros una conclusión que tenga unas 10, 12 líneas. No, sigamos nosotros respetando la forma en la cual debemos presentar un párrafo en la redacción de todo tipo de trabajo investigativo, que yo les decía, un párrafo debe tener de 5 a 8 líneas máximo en lo que tiene que ver con su longitud. Entonces, el párrafo, las conclusiones va a utilizar como mínimo, o sea, como máximo hasta 5 líneas. ¿Para qué pasarnos más?
tiene que ser claro, tiene que ser concreta. No, no vamos a estar nosotros hablando cosas que no tienen al caso o tratando de explicar algo que ya explicamos en los resultados o algo que ya explicamos en la discusión. ¿Sí? Y va a reflejar el punto de vista del autor, la personalidad. Recordemos que la conclusión es mía. Yo ya he terminado de realizar toda la investigación. Yo ya tengo un conocimiento sumamente amplio del tema. ¿Sí? Si de pronto al principio yo comencé simplemente con un problema, durante todo este camino que he recorrido, yo ya he buscado una posible solución o una solución al problema. Yo ya planteo cómo se puede resolver ese problema. Para eso estoy investigando, para aportar a la comunidad científica, para aportar a la sociedad. ¿Sí? Entonces, simplemente como yo ya tengo un conocimiento claro de todo mi proceso investigativo, ahora sí lo voy a presentar. Entonces, debe ser mío, debe ser propio. ¿Sí? Esas son las 3 características fundamentales en lo que tiene que ver con las conclusiones. Por favor, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, no duden ustedes en realizarla en cualquier momento. ¿Sí? Las conclusiones implican una evaluación final de la investigación en la cual nosotros vamos a indicar qué obtuve de mi investigación. ¿Sí? ¿Qué logré encontrar en mi investigación? ¿Y cuáles son esos resultados? Eso es lo que nosotros vamos a presentar en las conclusiones. ¿Sí? Entonces, por favor, es importante que de cierta manera nosotros seamos claros y nosotros tratemos de comunicar a toda la comunidad los resultados que obtuve de mi investigación. Claro que ustedes de pronto tienen muchos resultados, ¿no es cierto? Y es importante que nosotros hablemos básicamente hablemos básicamente de los principales resultados. Eso es fundamental, porque, bueno, no me preguntan ustedes, pero yo, sin que ustedes me preguntan, les respondo. ¿Qué resultados voy a presentar? Sí, presentemos aquellos principales resultados que yo tengo de mi investigación. Aquellos resultados que ya están atacando al problema en sí, aquellos resultados que en sí tienen relacionados a la variable independiente y la variable dependiente. Esos resultados vamos a presentar. Porque les repito, de todas maneras nosotros obtuvimos una gran cantidad de resultados. Nosotros hemos analizado varios datos, hemos utilizado varias variables en lo que tiene que ver con los resultados. Me refiero no a la variable independiente y dependiente. ¿Sí? Y de ahí, si nosotros nos ponemos a hacer conclusiones absolutamente de todo, nos va a faltar espacio para las conclusiones. Entonces, siempre tomemos aquellos resultados principales y en base a esos resultados nosotros hagamos las conclusiones. Y para eso también nos guiamos por la hipótesis o por la idea de defender o la pregunta científica planteada. ¿Sí? Esta es la hipótesis, esta pregunta o estos datos son los que tienen relación con mi hipótesis. De estos datos voy a concluir. Y pare de contar. Sí, recordemos también que yo concluyo en base a mis preguntas, a mis objetivos específicos. ¿Sí? No se olviden ustedes de eso. Veamos las características de las conclusiones. Aquí es importante, ¿sí? Y voy a trabajar con ustedes a ver si están atendiendo clases ya, así mismo como hemos trabajado con todos. A ver, si está por ahí Mario José Acosta. Sí, profe, presente, aquí estoy. Ya, a ver, Mario, vamos a leer y usted va a analizar después de que leamos. La primera característica dice: las conclusiones deben plantearse con un alto margen de seguridad, por lo cual es recomendable los términos afirmativos. Alguna duda sobre algún aspecto particular de la investigación debe quedar expresamente señalado y esto no se debe incidir en la estructura fundamental. A ver, ¿qué opina usted acerca de esto, Mario? Bueno, para nosotros poder realizar una conclusión de manera correcta, como bien dice en este concepto, que primeramente nosotros tenemos que tener ya la idea clara, ya tener hecho toda la investigación
y al final dar una conclusión de lo que todo hemos investigado con seguridad. Y siempre se debe poner términos afirmativos o términos concretos para que el lector, cuando lea, tenga una idea clara de nuestra investigación y se pueda guiar. Eso es Eso. importante, gracias Mario. Términos afirmativos. No utilizar como se cree, se puede, tal vez. O sea, el momento que nosotros ponemos tal vez, se cree, se puede, entonces no estoy seguro, pues estoy presentando una conclusión que no estoy afirmando. Entonces seamos claros en esta parte, por favor, de la redacción de las conclusiones. Utilicemos siempre términos afirmativos. Sí, se realizó, se estructuró, ¿sí? Y tomemos todas esas palabras en las cuales yo estoy dudoso, en la cual, porque muchas veces nosotros redactamos lo que pensamos, ¿sí? Y para nosotros, bueno, la redacción está bien, ¿no? Yo no quiero decir que la redacción esté mal realizada, pero este término se cree, tal vez, quizás, ya quita sustento a mi conclusión, ya quita sustento a mi investigación. Ya como que dice, bueno, este señor investigó, pero no está seguro. Entonces, por favor, utilicemos los términos afirmativos. Eso es importante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esta primera característica? Vamos con la segunda. Y con la segunda me va a ayudar Wilmer Stalin. Listo, profe, A presente. ver, leamos primero. Dice, las conclusiones de la tesis o trabajo de investigación debe estar contenida en no más de 3 páginas y se debe tener cuidado en su redacción, ortografía y presentación. Deberán estar acorde a la importancia del tema de investigación. Bueno, esa como que no tiene mucho que analizar, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente. Mejor déjeme explicar esto. Aquí dicen no más de 3 páginas, pero nosotros debemos ser puntuales. Por lo general, nuestro trabajo de investigación, nuestro proyecto va a tener mínimo mínimo 3 conclusiones, como mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me he planteado 3 objetivos específicos. Y recordemos que al inicio decía que las conclusiones deben estar relacionadas con objetivo específico. Entonces, si yo me planteé 3 objetivos específicos, debe tener mínimo 3 conclusiones. Y no habría un máximo, ¿no es cierto? No habría un máximo en lo que tiene que ver con la cantidad de conclusiones que voy a presentar. Lo que sí hay el máximo es en el número de líneas que va a llevar mi párrafo de las conclusiones, ¿sí? Pero el número de conclusiones, pero yo creo que tampoco nosotros vamos a presentar un trabajo donde que tengamos 6, 7, 8 conclusiones. O sea, es mucho, ¿no es cierto? De 3 a 5 yo creo que es lo normal. La siguiente, es recomendable que las conclusiones sean sistematizadas de forma de lista identificadas por números o viñetas. Bueno, ¿por qué? Ahora sí, ayúdenos usted, Wilmer, ¿no es cierto? ¿Por qué es Sí, recomendable profe. esto? Bueno, es recomendable, bueno, pues ya que nosotros tenemos estructurado, digamos así, cómo tenemos que realizar la tesis, pues no digamos que es una obligación, sino es en sí algo ya específico en lo que nosotros debemos identificarlas como son como números o viñetas. Y de igual manera, de tal forma que nosotros tengamos bien estructurado para que vaya acorde con lo que es nuestro índice, le podría Ya, decir. bien. Verán, por lo general no van números, porque si nosotros ponemos un número como que nosotros ya ponemos un orden o una importancia, ¿no es cierto? Por lo general sí van en viñetas. Es importante que nosotros vayamos a poner esto en viñetas, las conclusiones. Y de cierta manera sí nos da un orden. Las viñetas también es presentar algo en orden, ¿no es cierto? Entonces, como que el momento que nosotros presentamos las viñetas, vamos a ver que abordamos nuestro primer objetivo, que viene a ser, de todas maneras, si nosotros planteamos nuestro primer objetivo específico, igual el momento de plantear como que también vamos a ir en orden. Y debemos nosotros cuidar esa ordinalidad para presentar aquí las conclusiones. ¿Sí?
La última Listo, también voy a profe. explicar yo, gracias. No se ha logrado hasta el momento señalar un número adecuado de conclusiones a los resultados obtenidos producto de la demostración o negación de las hipótesis. Se refiere a que, bueno, sí tendríamos nosotros, además de que presentamos las conclusiones, una relacionada con cada objetivo, tendríamos que también presentar una conclusión relacionada con mi idea a defender, mi pregunta científica o mi hipótesis. ¿Sí? Entonces, yo les aconsejaría que trabajemos con estas 4 conclusiones, nada más. ¿Para qué llenarnos de conclusiones? ¿Sí? Pero recuerden, mínimo 3, máximo 5. Aconsejable las 4. Una por cada objetivo específico, que son 3, y una en la cual nosotros vamos a concluir acerca de nuestra tentativa de solución del problema, para ver si, ok, nos planteamos esta idea, esta pregunta o esta hipótesis, lo llegamos a corroborar o no lo llegamos a hacer. ¿Sí? O simplemente, si es una hipótesis, de pronto la hipótesis salió nula, o la idea a defender no fue la que planteé yo, sino que ya una vez que realicé todo mi proceso de investigación, me di cuenta que esta otra era la idea a defender. O la pregunta científica, ¿respondí o no respondí a la pregunta científica? Entonces, esa sería la 4ª conclusión. Al momento de redactar las conclusiones, tomar en cuenta lo siguiente. 1. No olvidar que las conclusiones también deben ser expuestas a la lectura de personas no especialistas en el tema. Por lo tanto, debe haber claridad y capacidad de síntesis en la redacción. Es lo que yo les decía anteriormente, ¿recuerdan? No siempre personas especialistas en el tema van a leer nuestro proyecto investigativo, desde luego. Yo creo que ustedes ya tienen suficiente experiencia en esto. ¿Qué es lo que sucede? Al inicio ustedes estaban buscando artículos científicos y se encontraron por el tema de que de pronto ese artículo científico les va a servir. En el resumen, como que dijeron, sí me puede servir o no me puede servir, pero ya para nos fueron a las conclusiones ya lo desecharon. Me explico. Si ustedes estaban buscando la gestión administrativa en lo que tiene que ver con centros de la actividad física o con temas relacionados a la cultura física, encontraron varios artículos que hablaban de la gestión administrativa. Con el tema dijeron, bueno, como ya tiene una de mis variables, me va a servir. Y en el resumen o abstract, como que todavía nos teníamos la duda que sí o no. Pero en el momento que nosotros acudimos a las conclusiones, ahí nos dimos cuenta, no me va a servir porque está hablando exclusivamente, yo qué sé, de la administración, se me viene a la cabeza de centros comerciales, ya, por ponerles un ejemplo cualquiera, que no va a tener nada con la parte de la administración relacionado con la cultura física o con la actividad física. Entonces ahí se dieron cuenta que no les va a servir. Pero de todas maneras, ustedes, si en estas conclusiones que leyeron por ahí se encontraron con algún término que no conocían, ¿sí? Se encontraron ustedes con palabras que no pueden entender. ¿Alguien me decía algo? No. Bueno, se encontraron con palabras que no pueden entender. Es como que de entrada ustedes ya desechan estas conclusiones, o sea, ni siquiera se ponen a leer todo el documento. ¿Sí? Y como les digo, les debe haber pasado a ustedes ya en experiencia propia en el momento que estaban buscando los artículos para sus antecedentes investigativos, que se encontraron en las conclusiones en las cuales no entendían nada. Y lo principal, por favor, es de que nosotros tratemos de que estas conclusiones sean entendibles para todas las personas. Va a haber muchas personas que van a tratar de leer nuestro trabajo investigativo, no por el hecho de que ellos estén enfocados en la actividad física o en la parte de administrativa o de gestión, sino que ellos también están buscando y vieron un tema o una variable relacionada con su tema. Sí, y si nosotros aquí en las conclusiones vamos a utilizar palabras técnicas, palabras que solamente van a utilizar las personas que sí conocen del área de cultura física o de la actividad física, como que limitamos nuestro trabajo. Entonces, es importante, por favor, claridad y capacidad de síntesis en la redacción. También seamos directos, no presentemos mucha información. ¿Estamos de acuerdo? A ver,
Esto me va a ayudar a analizar, a ver si está por ahí. González, profe. ¿Quién? A ver, a Andrés no le escuchaba muy bien con el micrófono, entonces ni cómo. Irma, Jimena. Mande, profe. A ver, leamos primero esto y después usted nos va a ayudar a analizar. Dice, es necesario señalar que se producen casos de investigación o tesis en las cuales no hay hipótesis por demostrar o negar, sino objetivos. Por lo tanto, en la medida del número de objetivos específicos que se tenga en cuenta para obtener, se realizarán las conclusiones. Es decir, si son 10 los objetivos específicos, las conclusiones deben ser 10 y en función de todas ellas se formula una conclusión general relacionada al objetivo general. A ver, ¿qué opina usted sobre esto? Bueno, profe, en algunas investigaciones que he leído, sí se dan estos casos, que las conclusiones se van poniendo en base a los objetivos que están dentro de la investigación, pero muchas de las veces, dependiendo de cómo estén planteados los objetivos, deben de ir las conclusiones de la investigación. En caso de otras investigaciones que he visto, hay que ponen solamente los 3 objetivos que se basan en lo general, que va de lo general a lo particular. Y que de esos de lo general a lo particular, esas conclusiones abarcan toda la idea de la investigación realizada. Ya. Ahora, si usted planteó en su proyecto 5 objetivos específicos, ¿cuántas conclusiones debería haber? Pero si no hay la hipótesis, esos 5, pues, está diciendo 5 y uno que debe de abarcar todo. Eso, entonces sería 6, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que quería hacer. Si usted planteó 5, tendría que haber 6. Como la mayoría de ustedes planteó 3, tendría que haber 4 conclusiones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, listo, muy bien, gracias. Continuemos. Seguimos. Profe, Sí, el orden sería o sea, el orden sería igual que los objetivos, ¿no? El así objetivo es. general. No, verá, por lo general del específico. objetivo general no vamos a presentar nosotros conclusiones. Nosotros vamos a presentar las conclusiones del objetivo específico. Y claro, el momento que nosotros nos planteamos una idea, hipótesis o pregunta científica, se supone que está abarcada las 2 variables, ¿no es cierto? Y como que ya tiene relación con mi objetivo general. Entonces, las 3 primeras conclusiones serían en el orden de los objetivos específicos. Y la última que va a generar, como que ahí estoy atacando al mismo tiempo la hipótesis o idea de defender o pregunta científica y el objetivo general. ¿Sí? Como que en la última digo, ok, resolví o no resolví el problema donde que ya está abarcado las 2 variables, porque de pronto el primer objetivo específico está relacionado con una variable, con la independiente. Como que el segundo objetivo específico está relacionado con la variable dependiente, ¿no es cierto? Y ahora sí yo voy a tener una conclusión por cada objetivo específico y la última conclusión donde que yo ya hablo de todo, de mi objetivo general, de mi hipótesis, etc. Ahora, como ya vimos qué debemos poner en una conclusión, ahora veamos qué no vamos a poner o que nunca debe realizar el investigador al redactar las conclusiones. ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros nunca vamos a poner es que las conclusiones sean resúmenes de los capítulos. No vamos a hacer esto. Recordemos, por favor, que en la introducción ya nosotros indicamos cómo va a estar compuesta mi proyecto, cómo va a estar compuesto mi proyecto investigativo. Entonces, nunca vayan a poner ustedes en las conclusiones acerca de cómo está estructurado, que yo sí me he encontrado con eso. ¿Sí? Entonces, no va a ir resúmenes de los capítulos. Tampoco vamos a incorporar o considerar citas de autores ajenos a la investigación. Ya yo hice el antecedente investigativo. Yo ya discutí. ¿Sí? Entonces, aquí no saco nada yo presentando información, decir, esta otra persona concluyó esto.
No, recuerden que eso ya hicimos en la discusión. Por algo discutimos. Sí, en la discusión es donde que yo dije, ok, este investigador concluyó esto, este otro investigador concluyó, obtuvo estos resultados o concluyó esto, y yo obtuve estos resultados, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, el contexto es diferente, etcétera, etcétera. En la discusión lo hice. Aquí, cuidado, porque también me he encontrado con algunos trabajos en los cuales vienen y presentan poniendo que en las conclusiones, haciendo referencia a autores. Recordemos lo que decía al inicio de estas diapositivas. Las conclusiones son personales. Las conclusiones ya es mi aporte, el aporte del investigador. ¿Sí? Lo siguiente que nosotros nunca vamos a hacer es utilizar el marco teórico como contenido para reforzar los resultados obtenidos, pues ello puede llevar a confusiones. O sea, nuevamente ya nosotros hicimos el marco teórico, ya nosotros presentamos las discusiones. En las discusiones también podemos nosotros decir, ok, obtuve estos resultados y con estos resultados me di cuenta de que esto no es realidad lo que nos presentó tal autor, que lo topamos en el capítulo 2 en los antecedentes investigativos o en el estado del arte, ¿sí? Pero aquí en las conclusiones ya no. Nunca pongamos nada de contenido, nada de que el concepto de tal autor decía esto, pero yo me di cuenta de que no sucede así, no. Eso lo hicimos en la discusión. ¿Qué más nosotros no vamos a hacer? No vamos a exponer la importancia personal que tiene el resultado del trabajo de investigación, porque cuando uno desarrolla una investigación no busca demostrar en qué nos favorece el resultado de lo personal, sino cómo hemos podido demostrar o negar estadísticamente la hipótesis o alcanzar el objetivo deseado desde el punto de vista técnico. ¿A qué se refiere esto? A que si de pronto yo ya sabía cuál era la solución del problema, aquí no voy a defender mi parte, ¿sí? No voy a defender lo que yo pienso. Yo voy a defender lo que yo obtuve de resultados. Aunque supuestamente nunca sucede, pero entre comillas, supongamos de que yo pienso algo, pero obtuve otros resultados, va a decir, no, aunque yo obtuve estos resultados, no estoy de acuerdo con lo presentado, sino que según mi punto de vista, esto debe realizarse. Nosotros vamos a tener un punto de vista, pero de acuerdo a nuestra investigación. ¿Sí? Y ahí como que estamos chocando, miren, como que nos estamos dando con la piedra en la boca. Entonces, es por eso que tratemos nosotros de presentar solamente lo que yo he encontrado. Recordemos, por favor, que si nosotros hemos planteado una hipótesis, tenemos que comprobar esta hipótesis. Ah, y nadie me ha preguntado, la comprobación de la hipótesis, ustedes se han planteado hipótesis, tienen que hacerlo y tienen que ponerle en lo que tiene que ver con los anexos, va como anexo. ¿Sí? Nadie me ha preguntado acerca del caso, pero yo sí vi que muchos compañeros nos planteamos hipótesis y muchos compañeros indicamos que íbamos a realizar la comprobación de hipótesis. O sea, el hecho de que nos planteemos la hipótesis tenemos que comprobarla. ¿Dónde va? En los anexos. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Entonces, miren, es importante estos puntos en los cuales nosotros nunca debemos realizar en las conclusiones. Miren, estamos viendo lo que sí debe ir y lo que no debe ir en las conclusiones. Y eso es lo importante. Bien, con eso finalizamos la parte en lo relacionado con las conclusiones. Preguntas, por favor. Dudas. En resumen, una conclusión por cada objetivo específico y una general de acuerdo a la idea de defender pregunta científica o hipótesis o también con el objetivo general. Eso va en resumen. ¿Sí? En resumen, ser claros. Yo les decía, si los resultados nosotros los presentamos adecuadamente, no hay problema con presentar el mismo resultado, copiar y pegar aquí en la conclusión. No hay ningún problema. Me explico. Ustedes obtuvieron datos, analizaron e interpretaron estos datos y de esa interpretación ustedes pueden coger, copiar y pegar acá y simplemente arreglarle la redacción. Total, es mi misma investigación, mis mismos resultados. Y en las conclusiones estoy presentando yo los resultados de mi investigación.
Entonces, tranquilamente pueden, si ustedes realizaron ya una adecuada interpretación de los resultados en el capítulo en la cual tenemos resultados de discusión, eso lo van a presentar en las conclusiones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿No es una regla o una norma en específico que las conclusiones siempre vayan precedidas o empiecen con la palabra qué? No, no es necesario. No es necesario. Igual, tratemos nosotros de obviar esas palabras como se concluye que. ¿Sí? Porque se supone que ya está el título anterior que dice conclusiones y recomendaciones. Y después, antes de conclusiones, ya dice clarito, conclusiones. O se ha llegado a la conclusión que. No, pues ya estamos presentando. Ya directamente nosotros presentemos la redacción sin utilizar esas palabras, sin poner que. Redactemos normalmente. No hay ningún problema en ese aspecto. Ya, profe. Y otra pregunta, ¿no hay igual ningún parámetro ni ninguna especificación que a nosotros nos limite en cuanto a la extensión de una conclusión? Seamos puntuales. Como decía, vean, ustedes pueden presentar una conclusión que tenga un párrafo en unas 10, 12 líneas. Pero ustedes mismos dense en cuenta, cuando comienzan a leer y ven demasiado largo, como que nos aburrimos y no terminamos de leer. Leemos la parte de arriba y no leemos más. Pero en cambio, si nosotros vemos un párrafo de 3 o 4 líneas, sí terminamos de leer. Entonces, lo que queremos es que la persona que está consultando mi proyecto termine de leer y lea las conclusiones, pues. Sí, eso es lo que yo les he estado indicando desde el inicio, que nuestro mismo cerebro, si ve que existe un párrafo demasiado grande, no llega a entender este párrafo. Entonces, por favor, por eso siempre se les he estado recalcando de que un párrafo debe tener de 5 a 8 líneas máximo. Y lo mismo vamos a utilizar nosotros para las conclusiones. ¿Sí? No hay una regla general que me diga exactamente cuántas líneas va a tener cada uno de los párrafos. Ah, y algo que me olvidaba. Una conclusión por párrafo. ¿Sí? Hablen en cada párrafo de un tema específico. No traten en un mismo párrafo de hablar de 2, de 3 temas, porque comienzan hablando de algo y por ahí mismo iban haciendo mezclando las conclusiones de todo un poco. No. En el objetivo específico me planteé yo llegar y medir tal cosa y eso concluyo. Solamente lo que me planteé en el objetivo específico. ¿Para qué salirme de gana del caso? Porque también hay conclusiones en las cuales uno ya lee nomás que concluye 3, 4 cosas. Entonces, eso también es importante, por favor. Entonces, máximo unas 5 líneas le pondría yo en la conclusión para que la persona comience a leer y termine de leer. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una consulta. Claro. En las conclusiones, ¿se debe afirmar que la hipótesis que nosotros nos planteamos, el resultado que tuvimos es viable para que se pueda realizar en sí, nos den un visto bueno en la investigación? No, porque supóngase que su hipótesis salió negada. Es que eso va a depender de la comprobación de hipótesis que usted hizo. Entonces, si su hipótesis me salió negada, entonces, ¿cómo yo voy a afirmar? Todo va a depender de ese resultado. Ya, pero hay veces que, como digamos que salió negativo lo que nosotros quisimos hacer. Entonces, también tenemos que informar en eso. Nosotros, si nos salió negativo, tendríamos que nosotros cambiar las preguntas o nosotros teníamos que cambiar el sentido del instrumento para recolectar datos. Porque el momento que nosotros nos planteamos una hipótesis y esa hipótesis salió negativa, quiere decir que yo no estoy en el camino adecuado de mi investigación y que he hecho algo mal. Toda hipótesis tiene que salir comprobada, tiene que salir validada. Entonces, no es el hecho de que mi investigación no valió, o sea, entienda esto. Si usted, el momento de que utiliza cualquier herramienta estadística para la comprobación de la hipótesis, su hipótesis salió negada, simplemente lo que tiene que hacer es reestructurar las preguntas.
Sí, porque siempre las hipótesis se validan en lo que tiene que ver con los resultados obtenidos en la recolección de datos. Entonces, esto me da a entender que uno de estos instrumentos de recolección de datos está mal planteado. Entonces tendría que yo volver a plantear, volver a recolectar datos, y una vez que he vuelto a recolectar datos, tendría que volver a comprobar la hipótesis. Pero siempre mi hipótesis tiene que salir validada. Nunca puede salir una hipótesis sin validarse. Ya, profe, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra duda, por favor? ¿Y en qué parte van las limitaciones de la investigación? Si es que las hubiera, claro. Claro, verán. Algo importante que también aquí nosotros no estamos haciendo y que podrían ustedes también poner es los trabajos futuros. ¿Sí? Ustedes sí se han encontrado siempre el momento que leen las conclusiones que nos indican los trabajos futuros. Entonces, ahí yo voy a poner las limitaciones. O sea, muy bien, he llegado a este punto, pero se supone que debería también hacer esto. Me imagino que ustedes cuando han leído un artículo científico siempre han visto las propuestas de trabajos futuros, ¿no es cierto? ¿Qué más se podría hacer? Entonces, lógicamente, si me he limitado y no he terminado de hacer por obvias circunstancias, ya dejo planteado yo cuál sería el trabajo futuro a realizar en mi investigación. Entonces, claro, ahí iría otra conclusión. Como dije, no hay máximo en conclusiones. Lo que tenemos nosotros es un mínimo, que es, si me he planteado 3 objetivos específicos, 3 conclusiones como mínimo, pero máximo no hay. Ya depende de cuántas conclusiones nosotros queremos realizar. Y gracias, Dimitrov, se me olvidaba. Claro, los trabajos futuros es importante, ¿sí? Para que otros investigadores puedan continuar con mi investigación. Miren, muchas veces para hacer un nuevo artículo, comienza a leer los antecedentes investigativos, comienza a investigar en artículos, y aunque uno tiene planificado un tema, por ahí dice trabajos futuros, y uno va tomando nota y dice, después de que termine esta investigación, la siguiente investigación me voy por ahí, porque está relacionado con mi tema y está planteado como trabajo futuro. Entonces ahí pongo yo las limitaciones y los trabajos futuros en una conclusión extra. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra duda? Ingeniero, Sí. de lo que habla de las limitaciones, ¿en qué capítulo iría? No, en la conclusión, no en capítulo. Estamos hablando solo de las conclusiones. ¿Sí? Ya, ingeniero. Sí, en la conclusión usted va a redactar o va a indicar qué limitación tuvo y hasta cuándo nosotros vamos a presentar. Perdón, qué limitación tuvo y qué trabajo futuro vamos a presentar. Justo me llegó un mensaje de unas compañeras, disculpe, Maximina, que me dice que está enferma y me manda un certificado médico. ¿Sí? Entonces, ahí indicamos limitaciones y trabajos futuros en una conclusión extra. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, profe. Por ejemplo, en lo que dice usted, digamos, le ponemos como limitación lo de la pandemia, por ejemplo. Eso podría ir ahí incluido que nos limitó para poder hacer la investigación que correspondía de campo o lo que esto que le podemos poner eso o ¿cómo iría? Una excelente conclusión. Que usted se planteó para recolectar datos un test. Debido a la pandemia lo realizó con otra técnica de recolección de datos y a futuro se realizará la investigación con el test planteado inicialmente. Ya está. Es el resultado de toda su investigación y usted está indicando por qué no ha planteado, por qué no ha trabajado con el test inicial, con cuál ha hecho y qué se puede hacer a futuro. Claro, una vez que ya se termine la pandemia, ahora sí voy a aplicar los tests que yo tenía planteado. Vea, excelente conclusión. Ya, gracias, profe. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
Bien. Vamos ahora a las recomendaciones. Bueno, las recomendaciones van de la mano con las conclusiones. Sí, ya vamos a ver nosotros de que por lo general cada conclusión tiene una recomendación, por lo general. Sí, es una regla que se aplica, muchos lo toman en cuenta, otros no lo toman en cuenta. Asimismo vamos a ver aquí qué es lo que va en las recomendaciones y qué no va en las recomendaciones. Bien, bien. Aquí en las recomendaciones es lo que nosotros sugerimos realizar. Sí, es lo que nosotros indicamos de acuerdo a nuestros estudios, de acuerdo a nuestros resultados, qué es lo que deben realizar con estos resultados. Es preciso que nosotros tengamos un conocimiento exacto de toda la investigación, lógicamente, ya estamos al último, ¿no es cierto? Y dentro de esto las metas, ¿sí? Porque en base a estas metas nosotros vamos también a diseñar o redactar las recomendaciones. Y recuerden que al inicio de clases yo les puse un ejemplo y analizamos acerca de que si los objetivos son iguales que las metas, cuál es la diferencia y cómo podemos nosotros tener las metas en una investigación. A ver si de eso me hace acuerdo. Está por ahí Fabián Rodrigo. Sí, profe. A ver, habíamos quedado de acuerdo que los objetivos y las metas no es igual. Ayúdenos recordando eso, por qué no son iguales y si tiene por ahí un ejemplo mejor, mucho mejor, dentro de los objetivos y metas. Un ejemplo. El objetivo es, en este caso sería lo que se va planteando en la investigación y la meta sería concluir el objetivo o argumentar las dos para las dos obtener un buen resultado en la investigación. Ya. ¿Tiene algún ejemplo para entenderle mejor? Sería, en este caso sería en el baloncesto, por ejemplo. Y en este caso serían las técnicas o sea, los fundamentos en el baloncesto de la iniciación deportiva sería un objetivo. Y la conclusión sería que... No, las metas. Los chicos van a ir obteniendo mediante la práctica las destrezas o los fundamentos básicos en el baloncesto. Ya, sí, más o menos, verán. Las metas por lo general tienen relación con valores o con cantidades. Yo les indicaba que en el caso de ustedes, por ejemplo, para seguir esta maestría, el objetivo es obtener el título de magíster, ¿no es cierto? Ya, pero para llegar a este objetivo ustedes han ido cumpliendo una gran cantidad de metas. Por ejemplo, una de estas metas es que voy a graduarme con una nota de 9. El objetivo es ser magíster, pero voy a graduarme con una nota de 9. Otra de las metas es que yo voy a graduarme antes de los 2 años. Sí, porque creo que más o menos ustedes, el cronograma es que han recibido 1 año y medio de clases y 6 meses para hacer la tesis y el total de su maestría era 2 años, ¿no es cierto? Entonces tengo que cumplirlo en eso y graduarme antes de los 2 años. Sí, el objetivo es que todas las asignaturas las apruebe con un promedio de 9.5. Perdón, la meta. La meta es que todas las asignaturas lo apruebe con un promedio de 9.5. Entonces, miren, para el objetivo nosotros nos hemos cumplido varias metas y todas estas metas son medibles. Ok, ¿tengo promedio de 9.5 en la asignatura, sí o no? A ver, el momento que me gradué con 9, sí o no. ¿Me gradué antes de los 2 años, sí o no? ¿Sí? Entonces, esas son las metas. Y eso es importante que nosotros tengamos claro, porque muchas veces nosotros como que tendemos a pensar de que los objetivos y las metas son los mismos, no tiene nada que ver. Para que nosotros lleguemos a un objetivo, podemos nosotros plantearnos varias metas e ir cumpliendo cada una de esas metas. ¿Sí? Bien, vamos a continuar.
Las recomendaciones son importantes en el caso de investigaciones aplicadas, pues de ellas los conocimientos obtenidos se encaminan a la solución de problemas prácticos, a los cuales responde el autor. Sin algún tipo de recomendación, entonces la indagación resultaría de algún modo incompleta, pues no estaría en condiciones de satisfacer las preocupaciones iniciales a las que se ha surgido. Entonces siempre debemos presentar nosotros las recomendaciones. Estas no pueden ser totalmente en abstracto, ¿sí? O sea, tienen que ser algo real. Debe ser elaborada teniendo en cuenta a quién va dirigido, quiénes son las personas, empresas o instituciones que pueden estar interesadas en conocerlas y eventualmente en aplicarlas. Me refiero a cuando nosotros terminemos de realizar nuestra investigación, tenemos que, si ya concluimos algo, tenemos que recomendar a la empresa, pues. Sí. O sea, nuestras recomendaciones van enfocadas a donde que yo encontré el problema. Tomarán en cuenta eso, por favor. Yo también puedo recomendar algo a las personas que quieren investigar en el tema. Igual podría recomendar. Sí. La redacción y sentido y grado de precisión habrán de tener en cuenta entonces tal cosa para que no resulten inútilmente vacías. Recordemos que yo les decía que las recomendaciones como que van de la manito con las conclusiones. Entonces, si yo tengo mi objetivo específico que era enfocado a ver la realidad de la empresa y concluyo que la realidad, y una vez que he recuperado datos, la realidad de la empresa es tal, ahora yo recomiendo que en base a esa conclusión deben realizar tal tarea o no deben realizar tal tarea para que no vuelvan a caer en ese problema de la realidad de la empresa. ¿Sí? Entonces, va de la mano objetivo específico, conclusión, recomendación. Deben direccionarse atendiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué cosa se debe hacer? Acción. ¿Quién lo hará? ¿Dónde se hará? ¿Cuándo lo hará? ¿Por qué debe hacerse? ¿Y a quién beneficiará? Entonces, estamos recomendando, ¿no es cierto? Y si nosotros recomendamos de que para una adecuada gestión administrativa, bueno, vamos de la mano. Concluí yo que la gestión administrativa debe tener profesionales del área de la cultura física. Ya, supongamos que concluí eso, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a recomendar que los profesionales que sean contratados para la gestión administrativa tengan un título de maestría, por ejemplo, se me ocurre. ¿Sí? Entonces ahí estoy diciendo la acción. ¿Sí? ¿Puedo decir quién lo hará? Bueno, se supone que la empresa, ¿no es cierto? ¿Dónde será? En la empresa. ¿Cuándo lo hará? Podemos indicar que debe contratarse lo más pronto posible para tener una adecuada gestión. ¿Sí? No es necesario el por qué. De todas maneras, yo ya concluí, ahí indiqué el por qué. ¿Sí? Sí puedo poner a quién va a beneficiar. Entonces, eso debemos tomar en cuenta el momento que yo vaya a realizar mis recomendaciones. Igual, nosotros debemos tomar en cuenta lo siguiente, debemos realizar sugerencias para futuras investigaciones, aunque eso puede ir también en las conclusiones de las limitaciones, ¿no es cierto? Podemos también poner aquí en las recomendaciones, es importante destacar la capacidad crítico-reflexiva del investigador, ya que constituye un valioso aporte sobre el tema investigado, y se formulan sobre todo lo que se evidenció como aspecto susceptible de mejorar. Un ejemplo sería que los docentes de la Universidad Nacional Abierta utilicen durante cada semestre materiales multimedia de apoyo a los contenidos presentados en los materiales instruccionales, para que los estudiantes a distancia fortalezcan sus aprendizajes. ¿Sí? Entonces, miren, aquí en este ejemplo nosotros estamos recomendando qué es lo que deben utilizar los docentes como materiales multimedias para dar sus clases. Y al mismo tiempo indicamos el para qué. De esta manera los estudiantes a distancia van a fortalecer sus aprendizajes. Ahí tenemos nosotros un ejemplo de cómo podemos redactar una recomendación. No hay una fórmula exacta, ¿no es cierto? Pero nosotros debemos tomar en cuenta lo siguiente. Es importante la revisión de cada objetivo específico del trabajo de investigación. Ya les dije eso, para retomar los elementos allí expresados. Ello ayudará a detectar aquellos aspectos que resultan alejados del debe ser. ¿Sí? Nada de utilizar esas palabras, siempre afirmaciones. No existe una cantidad determinada de recomendaciones a formular. La revisión reflexiva de los resultados y conclusiones del estudio es génesis fundamental para generar recomendaciones válidas inherentes a la realidad investigativa. Por lo general,
mismo número de conclusiones, mismo número de recomendaciones. ¿Sí? Y con eso nosotros finalizamos la parte en lo que tiene que ver con las conclusiones y recomendaciones. Preguntas, por favor. Ingeniero, Dudas que una tengan. pregunta. Claro. Las recomendaciones también pueden ir sugerencias. O sea, ¿pueden ir las dos o solo recomendaciones o solo sugerencias? No, sí pueden ir también las sugerencias. Pero recordemos que como que en las conclusiones yo ya sugiero la solución. En la recomendación lo que yo podría es sugerir cómo aplicar esta solución. Profe, Sí. ¿aló? Sí, le escucho. Ya. Bueno, una preguntita, profe. Lo mismo que decían mis compañeros, o sea, esa es la duda. Verá, porque anteriormente, como se estructuraba digamos, las tesis anteriores venían también lo que es del problema de investigación, o sea, salía el objetivo general. De las preguntas directrices, los objetivos específicos, y de ahí venía lo que son ya las conclusiones pues de cada objetivo, y de ahí vendría lo que es las recomendaciones de cada objetivo. Entonces, las conclusiones sería o sea, si es que estoy mal, corríjame, sería en lo que se quedó de cada objetivo, y las recomendaciones es cómo mejorar, por el hecho de que ya se suspendió las propuestas de investigación, mejor dicho, la propuesta, y solo quedó, digamos, el proyecto investigativo. Entonces, yo pensé que en recomendaciones ya teníamos que poner pues todo lo que tenemos que mejorar, creo, no sé, profe. No, verán. Ok, estamos de acuerdo en algo. Las conclusiones van relacionadas con los objetivos específicos. Ya, hasta ahí estamos muy bien, ¿no es cierto? Ahora, no quiere decir de que en estos proyectos investigativos no va a haber propuesta. O sea, miren, todo depende de los objetivos específicos que ustedes se plantearon. Yo analizaba con una de las compañeras, en la cual la compañera necesariamente tiene que hacer propuesta porque se planteó sin darse cuenta, sin analizar muy bien, se planteó esto en el objetivo específico. Y creo que así tenemos el caso de unas 2 o 3 personas, 2 o 3 compañeros de ustedes que necesariamente se plantearon esos objetivos específicos y que tienen que realizar la propuesta. Entonces, recordemos que siempre lo que nosotros sí debemos cumplir es todo lo que nos hemos planteado en los objetivos específicos. Ahora, claro, la conclusión va relacionada con el objetivo específico, ¿no es cierto? Yo les decía, la recomendación va de la mano con la conclusión. ¿Sí? Si yo concluyo algo, voy a recomendar cómo, si estoy concluyendo, ya estoy indicando yo el resultado de mi investigación y la posible solución, ¿no es cierto? O sea, ok, en el objetivo específico me planteé esto, en la conclusión digo que para resolver ese objetivo específico tengo que hacer esto. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Ahí recomiendo. ¿Quién lo va a hacer? Tomemos en cuenta esta parte, ¿sí? ¿Qué cosa se debe hacer? ¿Quién lo va a hacer? Si quisiera, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Cuándo lo hará? ¿Por qué debe hacerse? ¿Y a quién beneficiará? Esto es importante para que nosotros redactemos las recomendaciones. ¿Sí? Ahora, usted también podría, por ahí, o sea, se me viene a la idea en base a lo que me planteó David, que usted sí podría dejar recomendado por ahí que se debe hacer una propuesta, que se debe hacer un plan, que se debe plasmar todo lo que usted investigó en un documento que le pueda servir a la empresa, pero va a quedar en recomendación. Sí, porque de pronto en la conclusión también se puede decir, es importante que se realice esta propuesta. Sí, pero ojo, usted está concluyendo y después va a recomendar que quién debe hacer esta propuesta, cómo deben aplicarle. Sí, no va a ser la propuesta porque usted en los objetivos específicos no se planteó hacer la propuesta, pero después usted concluyó que se debe hacer una propuesta y eso ya va a ser otro trabajo esto. Total, usted investigó y llegó a esa conclusión. No porque concluye usted que tiene que hacer una propuesta, va a presentar la propuesta, no. Solamente llegó hasta investigar y decir que se debe realizar eso. Que quede bien claro. Salvo el caso de que yo en el objetivo específico me puse
la soga en el cuello, como diríamos típicamente, en el cual yo sí dije que voy a hacer una propuesta, salvo ese caso. Ahí sí está clara la respuesta, David. Sí, profe, muchas gracias. La cuestión pues era de, o sea, esa era mi pregunta. Por ejemplo, decíamos nosotros en conclusiones, se detectó la falencia en el aspecto o en los objetivos tal. Entonces, en recomendaciones vendríamos a recomendar tal técnica para el desarrollo tal. Entonces, esa era mi pregunta, profe. Yo creo que en la conclusión usted diría la técnica ya. Y en recomendación va a indicar cómo se debe hacer, quién debe hacer, cuándo debe hacerse. Oh, ya, profe. Sí, en la conclusión usted tiene que ya indicar, o sea, ya cuál técnica va a solucionar. Y acá, dónde, cómo y cuándo en recomendación. Eso sería, así quedaríamos nosotros conectadas, como les decía yo, van de la mano la conclusión con la recomendación. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra duda que tengamos? Lo importante... Profe, una consulta. Sí. En el caso de que nosotros, como usted dice, nos pusimos la soga al cuello manifestándonos que vamos a hacer una propuesta en los objetivos, ¿en qué parte va la propuesta de nuestra tesis? Anexo. En el anexo. En los anexos, así es. Ustedes deben presentar la propuesta, pero ya esta propuesta tenemos que nosotros hacerle como el anexo. Desde luego, durante los resultados, ustedes ya van a indicar de que van a realizar esa propuesta y que van a presentar esa propuesta en el anexo. Recordemos que siempre que nosotros hacemos referencia a los anexos, tenemos que poner entre paréntesis anexo 1, anexo 2, indicando ya de esta manera en el cuerpo de mi tesis que presentamos en ese anexo y a qué se refiere ese anexo. ¿Sí? Igual, por favor, cuando ustedes hablen de sus técnicas de recolección de datos y también vayan poniendo, y eso se me olvidó, y gracias por hacerme acuerdo, que van a presentar en el anexo 1. Entonces, en la parte de arriba dicen ustedes, se aplicará tal test, este test va a servir para tal cosa, y desde allá ponga ahí entre paréntesis anexo 1. Entonces, el lector ya para verificar ese test va a ir directamente a anexos, o al anexo 1 o al anexo 2, y ya relaciona y puede encontrar y saber de qué se trata ese anexo. Y gracias por hacerme acuerdo. Entonces, necesariamente la propuesta va como anexo. Y desde luego, no se estresen, ¿no es cierto? Va a ser un plan, una propuesta pequeña. De todas maneras, ustedes ya tienen su tesis estructurada, su proyecto de investigación estructurado, y acá estamos presentando lo que nos planteamos en el objetivo específico. No va a ser algo que nos va a quitar tampoco el sueño. ¿Es un poquito más de trabajo? Sí, pero como que se sienten tranquilos ustedes porque durante su investigación ustedes ya llegaron a ver la necesidad de esta propuesta y dicen, ok, como ya el objetivo me planteé presentarlo, aquí va presentada esta propuesta. Sí, es un poquito más de trabajo, no es algo que nos va a quitar tampoco el sueño. Sí, profe, pero y en anexo, por ejemplo, nosotros anteriormente en las tesis que realizamos en pregrado, teníamos también un formato para realizar lo que es la propuesta, teníamos objetivos y se planteaba otro tipo de formato, ¿no? Entonces, ¿aquí también se utiliza eso o cómo se redacta? Yo le haría más como un plan, ya más, ¿cómo le diría? Profesional. Sí, más como una especie de librito, algo por el estilo, como una planificación. Sí, así le haría yo, porque es verdad, anteriormente la propuesta, verá, es que la propuesta en sí, si es una propuesta, tiene objetivos, tiene recursos, tiene todo esto. En cambio, usted trate acá de presentarle como un plan, antes que como una propuesta. Eso sería más Listo, interesante. profe, muy amable. Ya, muy bien. Ingeniero, una pregunta. Claro. Por ejemplo, en uno de los objetivos específicos, el tercero, yo pongo presentar los resultados. ¿Eso se considera una propuesta o no? No, porque ingeniero? usted ya está presentando en el capítulo 4, pues, donde que van los resultados de discusión. Ya. Entonces hago la presentación de los resultados, concluyo con qué resultados he obtenido y hago una recomendación y hago la recomendación. Claro, la recomendación va a ser que estos resultados sean tomados en cuenta para la empresa
y con base a estos resultados ellos tomen los caminos adecuados, pues porque, claro, usted simplemente lo que está presentando es resultados, y por ahí concluyó de que esto va a ayudar a mejorar, este resultado está bien, está mal, y recomienda sobre los mismos, cómo mejorar, quién los va a aplicar, qué es lo que debe hacer, eso sería. Y sugiero que el profesional que tiene que hacer esto de aquí sea tal, eso es. Sí, 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 no con nombres, preferible con Claro. puestos, ¿no es cierto? Pero claro, usted sugiere eso. Por eso dice aquí, ¿no es cierto? Dice, ¿quién lo hará? Este cuadrito que justo me quedé yo de las diapositivas es importante. ¿Qué cosas se debe hacer? ¿Quién lo hará? ¿Dónde se hará? ¿Cuándo lo hará? ¿Por qué debe hacerse? ¿Y a quién beneficiará? Entonces, esto es importante. Gracias, ingeniero. Ya, muy bien. Profe, otra preguntita. Claro. Por ejemplo, en lo que decía usted acerca de que nos tocaba ver a algunos hacer una propuesta o manual o modelo, y dijo usted que pueden poner ahí plan, pero no debería coincidir el objetivo con, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un modelo, elaborar un modelo o elaborar un plan, tocaría rectificar esa parte, porque si nos leen de pronto en el objetivo, después los que nos revisen nos van a decir, pero aquí dice propuesta o acá dice modelo, entonces no sé, profe, si No, ahí no. tenemos que arreglarlo. Lógico. Usted tiene, verán, los objetivos no podemos cambiar para nada. Y si usted en el objetivo dice un modelo, tendría que hacer un modelo. My money. Si usted en el objetivo dijo plan, tendría que hacer un plan. Yo decía cuando utilizamos la palabra propuesta, como que la palabra propuesta no nos da específicamente si es un modelo o es un plan o qué es lo que debemos hacer. La propuesta es una propuesta que después yo voy a definir esa propuesta cómo lo voy a presentar. Pero si ya utilizamos exclusivamente la palabra modelo, la palabra plan, tendríamos que hacer lo que nosotros nos planteamos en el objetivo específico. Así es. Ah, ya, profe, gracias. ¿Ya alguna otra duda? Bien. A ver, nos dio las 10 de la mañana. Todavía tenemos para ver otra diapositiva, pero la próxima es sumamente cortita. En cuarto de hora ya analizamos y revisamos eso. Entonces nos vamos al receso, por favor, y a las 10:30 continuamos. ¿Estamos de acuerdo?